El tema de hoy, una palabra muy especial, un propósito muy grande y una meta en la que no debemos claudicar. ¿Para qué el Señor nos llamó a nosotros? Para restaurar vidas, siendo Él quien primero que todo, Él es el que restaura y comienza por nosotros. La restauración es un plan de Dios y así lo confirma en Salmo 80. Vamos al Salmo 80 y vemos que efectivamente el Señor quiere restaurar. Y acá el salmista especifica esto en el versículo 3. Salmo 80, versículo 3. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Interesante aquí, gracias. Aquí interesante la petición, el clamor, la súplica del salmista, reconociendo que el Señor nos restaura. Y vamos a ver qué es la restauración. Vamos a desarrollar un poquito más que el término restaurar. Pero vemos el resultado de la restauración. Cuando Él hace resplandecer su rostro sobre nosotros, se glorifica. Cuando se es manifiesto, cuando es visible, es notorio, indiscutible, nos restaura y somos salvos. Señor, restauranos hoy para en el futuro ver la salvación y en la eternidad también. Ahora, esto es interesantísimo, importante y que nos quede bien claro. Hay dos términos que quiero que destaquemos, restaurar y salvación. ¿Cómo se vinculan uno y el otro? En el original griego, restaurar es shup y significa, esto es importante, apaciguar. Entendiendo que apaciguar es proveer paz. Apartar, aplacar, arrepentirse, calmar, cambiar, cesar, compensar, conducir, confortar, contar, contrarrestar, convertir. La restauración, bueno, podemos irnos al último término, convertir, pasar de una categoría a otra, pero dentro de eso, qué importante que la conversión, cambiar de una naturaleza a otra, ¿qué es lo primero que nos da? Apaciguar. Nos va apaciguando, quitando las razones, los motivos y los puntos que nos quitan la paz. Miren, si algo yo comprendo plenamente que el pecado puede producirnos un placer momentáneo, una satisfacción, pero también con esa satisfacción produce inquietud, tormento, culpa. Una evidencia es que habitualmente el pecado o lo disfrazamos con excusas o a veces lo hacemos completamente a escondidas. O lo queremos disfrazar con términos. No, no es que yo tenga una vida desordenada, es una vida alegre, disipada, un poco descontrolada tal vez, pero tengo precisamente el dominio de ella. Es una forma de tratar de simular, disfrazar los efectos del pecado. No es que yo sea infiel, es que mi corazón está para todas. Es una forma de decirlo. O hay mujeres que tienen un corazón para todos. Hay un comentario que escuché hace poco de una mujer que decía a su hija, mi hija acaba de publicar una foto donde dice, pensando en su novio, él es mi mundo. Y lo que decía esta madre, pero es que en este año ya tiene 8 mundos. Lo que quiere hacer este hombre, esta muchacha es un sistema solar, ¿qué es lo que quiere hacer? O un universo. Miren cómo a veces nosotros disfrazamos las cosas. No, es que yo amo demasiado y no puedo negarme a eso, al amor. Todos los días me enamoro. He escuchado esa frase también. Todos los días me enamoro porque mi corazón ama demasiado. Pero eso nos produce paz. No, de hecho la justificación, la argumentación es una muestra de que no tenemos paz. Y con la restauración viene que somos apartados para una nueva vida. Ya no vivir esclavos del pecado, sino libres de ese pecado y esclavos del Señor, alguien podría decir, pero esclavos del amor, esclavos de la verdad, ceñidos a la justicia, ¿qué mejor que eso? Y
esa paz que nos da arrepentirnos, porque aquí también se incluye en el término shuv, arrepentirse implica que no puedo ser restaurado si no quiero serlo. Para yo ser restaurado, tengo que querer ser restaurado. Tengo que anhelar pasar la página. Hay personas que dicen, ¿por qué Dios no me ha hecho nueva criatura? Porque todavía quiere ser la vieja persona. Reconócelo. Tal vez quieres dejar de tomar, tal vez ya no quieres endrogarte, tal vez ya no quieres tener problemas económicos, pero quieres ser una persona en muchas áreas antigua. La restauración se da en quien dice, ya no puedo vivir así. O tal vez, ¿sabes qué? Sí me gustaría, pero dice tu palabra que no. Esa es también una obediencia, de hecho, muy auténtica. No niego que esto me apetece, pero la verdad es que no puedo vivir así. Y ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Si alguna ocasión hemos tenido una verdad que nos confronta, la verdad de Dios en su palabra, y nos pone contra la pared, porque es que Dios dice esto, pero mi carne dice lo otro, y a pesar de lo que me dice mi carne, digo, pues no manda mi carne, me rindo. No puede ser que, es más, me apetezca algo que no quiere Dios, estoy dando un excelente paso. Y aquí también se debe quitar ese mito. Es que yo no puedo cambiar porque en el fondo todavía me gusta. Es que no vivimos por gustos, para complacer gustos. Vivimos por principios, por convicciones. Me encanta pelear, pero Dios dice que no puedo vivir de contienda en contienda, de amargura en amargura, de mentira en mentira. Y no por gusto, no por apetito, sino por convicción y por amor a la verdad, dejo atrás lo que tengo que dejar atrás. Y por eso nuestro andar puede estar en un camino o en un río de lágrimas. Y lloro mucho porque tengo que dejar cosas que no me convienen. Y el otro término que quería destacar de Salmo 80, versículo 3 es salvo. El término es, en su original hebreo, es yasha, que significa amparar, ayuda, ayudar, conservar, dar, defender, favorecer, guardador, guardar. Dios guarda a quien se ha restaurado. Restáurame, Señor, y veré tu salvación. Restáurame porque me arrepiento, porque quiero ser apartado, porque quiero vivir la paz de tu verdad y no la inquietud de las mentiras que me invento, que disfrazo, con la que quiero decorar y ponerle escarchas a lo que no puede brillar, porque no tiene luz propia, que es la oscuridad. Señor, quiero ser restaurado y yo sé que voy a tener una recompensa. Miren que de hecho el salmista aquí solicita, restáuranos. El Señor produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ante ese querer yo tengo que decirle, sí, quiero dejar atrás. Restáurame porque me arrepiento, porque quiero ser apartado, porque quiero ser apaciguado, porque quiero que tú me conduzcas. Porque ese es un término que también habíamos visto en restaurar en el antiguo hebreo. Shup, conduce mi vida ahora. Ya no la conduce mi ego. Y tú me defiendes. Queremos vivir guardados por el Señor, pues el requisito primordial es quiero vivir bajo tu liderazgo, bajo tu dirección, bajo tu conducción y por eso no puedo vivir conforme a mis pareceres. Ya con esto, como queda claro que la restauración produce salvación y lo vamos a ver como salvación para vida eterna y esto hay que ser muy rigurosos, muy serios y con mucha convicción vivirlo y enseñarlo. Vamos entonces a ver cómo Dios quiere, y vamos a verlo en título grande ahí. Dios quiere que seamos sanos. Dios quiere que seamos sanos y vivamos en un entorno seguro. La voluntad de Dios antes de formar al primer hombre, porque fuimos creados en el plan de Dios, hombre y mujer fuimos creados. Génesis 1, ahí desde Génesis 1, ya cuando él fue creando todo, ya tenía en su mente primero el universo,
luego ya en términos más próximos, íntimos, el entorno, la tierra donde íbamos a vivir, luego el jardín del Edén, donde desde ahí va a partir la vida abundante, y luego ahí al hombre y a la mujer que ha creado, lo forma. A mí me interesa, y aquí voy a hacer una anotación aparte, que distingamos que fuimos creados al mismo tiempo, pero no formados a la vez. ¿Y por qué también quiero? Porque me gusta también ilustrar sobre las mentiras que se dicen. Una que vi hace poco es que el primer hombre tenía las dos naturalezas, hombre y mujer. Era hombre, Adán era hombre y era mujer al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque hay una pésima interpretación que dice, como Dios creó al hombre y a la mujer al mismo tiempo, entonces Adán fue hombre y se le sacó la parte femenina. Miren la tontería tan grande, la parte femenina que era Adán, que era Eva. No, Dios creó a toda la humanidad, hombre y mujer, y en ese momento nosotros aparecemos en el libro de Génesis, nosotros porque fuimos creados y todos ya fuimos en la mente de Dios, planeado solamente que cada quien iba a encontrar su tiempo, su lugar, geografía, tiempo y propósito. Pero luego vino la formación del hombre. El hombre fue formado primero y luego fue formada la mujer. No confundamos para que no creamos, no nos enreden con esto de que entonces Adán era hombre y mujer. No. Fue formado como hombre y de allí Dios en su plan para hacer una sola carne formó a su esposa, a su pareja. Dios quiere que seamos sanos y miren, y les lo digo porque miren cuántos disparates hay por ahí, cuántas locuras de las que tenemos que cuidarnos leyendo la palabra con sabiduría, con inteligencia. Dios quiere que seamos sanos y vivamos en un entorno seguro. ¿Y por qué lo digo? O sea, que tengamos una vida saludable y que estemos en un lugar adecuado. Bueno, eso lo vemos en Génesis 1. Dice Génesis 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vemos aquí que primero Dios establece al hombre para que con propiedad, con lucidez, con sabiduría de lo alto, porque tenía acceso a la voz de Dios. Recuerden que en el Edén incluso ellos escuchaban a Dios directamente y con mayor capacidad, dominio, no solo estuviera en un entorno donde ellos tuvieran ese señorío, sino que la naturaleza se sometiera, no fueran atacados por los animales. Los animales no, el plan de ellos no era atacar al hombre, ser un peligro. Claro, la tierra se corrompe y la naturaleza de toda la tierra y de sus seres se contamina. Por supuesto que sí. Pero dentro de eso, el plan original fue esto. Te voy a dar capacidad, dominio, responsabilidad y a cambio te doy un lugar maravilloso. Un lugar donde vas a poder vivir satisfactoriamente. Y en los versículos 27 y 28 se sigue desarrollando esto. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No los formó. Nosotros fuimos formados en el vientre de nuestras madres. Adán de la tierra, Eva de la costilla de Adán y nosotros en el vientre de nuestra madre. Esto también es bueno para refutar esa idea que porque salió de Adán era Dios, era un hombre híbrido, ¿no? No, nuestras madres no tampoco, las que tuvieron varones, no por eso eran un poco hombre. Entonces resulta que por lo menos Celia dejó un pedazo de su masculinidad cuando nació Isaí, por supuesto que no. ¿Ves cómo a veces tergiversamos las cosas cuando la leemos o con poco entendimiento o con mala intención? Porque esto me parece que es muy cómodo, sobre todo para sostener esta ideología de género, que el hombre puede tener más de una naturaleza y más de un género. Bien, creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los crea a imagen y semejanza, con salud emocional, espiritual.
con calidad de vida. O sea, lo hizo de tanta calidad que lo hizo a semejanza suya. ¿Qué mayor calidad que ser a semejanza de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? De la Trinidad, cuando hablaron entre ellos y dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y tienes calidad, pues como eres de calidad, te voy a dar un entorno saludable, grato, de calidad. Y lo bendijo Dios y le dio fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se arrastran, que se mueven sobre la tierra. Ahora, esto es lo que se plantea en Génesis 1. La creación original, el hombre originalmente tenía calidad con el sello de el carácter de Dios, el carácter de Dios. Ese era el carácter original del hombre. Bien, en Génesis 3 pasa un tiempo, el lapso, donde esa calidad tenía que ser probada. ¿Probada por quién? Por Dios, no. Dios le dio todos los recursos por el hombre. Y por eso en Génesis capítulo 3 vemos que el hombre decide perder calidad. Se daña y por eso vamos a ver por qué necesita ser restaurado. Sí. Ajá, alguna anotación importante, dígame. La diferencia entre el que hoy formó, si me quieres enriquecer ahí, por supuesto, con mucho gusto. En el 27 dice que creó, en Génesis 1:27. Y en el 2:7, Génesis 2:7, vemos el acto puntual. La humanidad fue creada en Génesis 1:27, particularmente todos fuimos formados en diferentes momentos. Si no, todos tuviéramos miles de años, bueno, de la eternidad, tuviéramos qué edad tuviéramos en la eternidad, pero formados cada quien en su lugar, para cada quien hubo un tiempo diferente y un vientre particular, una época particular. Por eso agrego, no cuestionemos dónde vivimos, dónde nacimos. Decisión de Dios. Decisión soberana de Dios. ¿Por qué esta mamá? Porque Dios decidió que era la mejor que podías tener. ¿Por qué este país? Porque este clima, porque este cambio climático era el tiempo para nosotros. Glorificar al Señor, independientemente que no comprendamos sus decisiones. Y es muy importante, creados, formados. Bien, el hombre se separa de quien le dio la perfección. ¿Qué es lo que nos da la perfección? Que somos imagen y semejanza de Dios. Y Dios por eso les mantengan eso es, obedézcame. De todo árbol, de todo fruto de tu árbol comerás menos de este. Hay uno específico que no. Tienes muchísimas opciones en un Edén que no es tan pequeño como a veces lo vemos en las caricaturas, ¿no? Que ni el Parque Omar pareciera. Si corrían 4 afluentes de río, si había estos brazos de río, si había tanto, era porque era grande. Era una porción mucho más grande que lo que ellos podían ocupar y obviamente tenían que llenar la tierra. Y es más, el Edén tenía que seguir creciendo. El Edén, para eso ellos tenían que fructificar, arar la tierra, cuidar de ella para que se reprodujera. El plan original es que toda la tierra fuera el Edén. Pero ellos se separan de Dios. Y vemos que en Génesis 3:16-17 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a tu luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. A partir de ese momento iba a haber dolor en el parto. O sea, multiplicaré de aquí a futuro. El plan no era que hubiera parto doloroso. Ese no era el plan. No era así. ¿Cómo iba a ser? Obviamente indoloro, agradable. Y al hombre dijo, versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí, señores, no es que no le hagan caso a sus esposas, pero hagan algo mejor. Sométanse a la voz de Dios y cuando su esposa le da un consejo, ¿qué Dios piensa al respecto?
Esa conversación la tuvimos María y yo, porque estamos hablando de cosas que queremos muy interesantes para esta iglesia, cosas muy bonitas. Y María me dio un criterio que me pareció muy importante, pero lo primero que le dije, ¿qué dijo el Señor al respecto? Y me dice, fue fruto de la oración. Y creo que sí, porque ya yo tenía ese sentir también. No con los planes específicos, pero en términos general tenía el mismo sentir. Pero lo primero que le pregunté, ¿y qué dice Dios al respecto? Eso fue lo que no preguntó Adán a Eva. ¿Qué dice Dios de que comamos este fruto? O, ¿por qué no? Espérate. Dios cambió de opinión porque Dios a mí ya me dijo una instrucción que no comas de ese árbol. ¿Por qué estás diciendo algo que Dios no apoyaría? Obviamente hay cosas que no tenemos que consultarle a Dios, sino por su palabra, por más bonito que lo diga la pareja, que lo diga el hijo, lo diga el padre. Mi amor, a mí me parece que nosotros para que nos vaya bien, debemos desprendernos de los hijos, que ya tengan su propia vida, aunque sean niños. Eso no viene de Dios. Claro, también está el otro punto. El Señor me ha dicho que para que nuestros hijos crezcan siempre amados, nunca deben de irse. Yo, tienes 40 años, muchacho, ¿qué tú haces allí? Obviamente, yo diría, pero no, ya ellos tienen que vivir su vida para que se cumpla el plan de Dios. Dejarás a tu padre y a tu madre y no le haremos el anexo. No es, y harán anexo para que todos juntos ya hagan su propia vida. Ahí sí la palabra me responde, pero cuando son cosas que podrían ser, el Señor quiere que hagamos vigilias, me parece muy bien. ¿De qué extensión? El Señor quiere que no durmamos nunca, no sé. Vamos a consultar al Señor qué es lo que Él quiere para nuestras vidas. Aquí obviamente se separan de la voz de Dios y vino el deterioro. Se separan de Dios y se pierde calidad. Ahora, Dios que hizo a partir de ese momento, presentó el plan de restauración y la restauración para salvación a través de el Cordero prometido. Alguien tiene que morir, muere el primer animal con que ellos son cubiertos por el Señor. Recuerden que ellos que cubren con hojas y el Señor no quería cubrirlos, que ellos se cubrieran bajo sus propias maneras. Alguien tuvo que morir, un animal muere para que ellos sean cubiertos de pieles. Alguien muere por mano de Dios, Dios lo entrega a muerte inocentemente para tener la cobertura, ser vestidos de Dios, como nosotros por la muerte de Cristo hemos sido vestidos de Cristo. Importantísimo esto. En los versículos de Génesis 3, los versículos 18 al 19, por favor, si hay alguna pregunta pueden abrir por Zoom o pueden aquí levantar la mano con toda libertad. Bueno, ya eso es algo conocido y dicho muchas veces, ¿verdad? Y que me agrada que lo hacen con libertad. Hagan preguntas. Génesis 3, 18 al 19. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí entonces vemos que todo, hasta el alimento se deteriora, la calidad, la tierra se volverá sufrida, infértil, costosa, dolorosa. Y con eso vino también un proceso que es de ir muriendo, la entropía, el cuerpo se va deteriorando. Había vejez. Por esto podemos entender que no era el plan de Dios. Todo lo que se causa cuando algo se deteriora, se separa de lo que le da calidad. Y en ese sentido, podemos ser críticos de Adán y Eva, pero vamos a mirar solamente a Adán y Eva. Evidentemente, vemos aquí en pantalla que Adán y Eva prefirieron obedecer a su parecer. Adán y Eva prefirieron obedecer a su parecer y no ¿a quién? A Dios. Hay dos opciones en nuestra vida. Obedecer a Dios y si no obedecemos a Dios, podemos obedecer a nuestro parecer. Ellos tenían la instrucción de Dios clara, como nosotros también la tenemos a través de las Escrituras y a través del Espíritu Santo que nos guía, nos recuerda y nos enseña. Hasta nos da testimonio y muchas veces nos mostrará
el resultado de nuestra desaveniencia, de nuestra separación de Dios, pero también el resultado justo de cuando le hemos creído. Oremos y cuántas veces el Señor nos recordará, pero también pondrá en nosotros el entendimiento de la palabra que hemos ido guardando, que hemos ido aprendiendo. Adán y Eva prefirieron obedecer a su parecer y no a Dios, y esto tuvo consecuencias, es lógico. Ahora, nosotros hemos imitado esta actitud y por justicia también sufrimos consecuencias, porque levante la mano quien ha obedecido en cada minuto de su vida a Dios. Yo tampoco la voy a levantar, obviamente. Y nadie levantó dedito en Zoom. O sea que todos hemos desobedecido a Dios y por cuanto hemos desobedecido a Dios, hemos visto consecuencias. En la justicia de Dios, a mayor y más grave es la rebelión, obviamente mayor y más grave es la consecuencia, porque eso es justo. No puedo llevar a la cárcel el niño o el jovencito que se comió la galleta que no era junto con el que robó las arcas del Estado. Aunque lamentablemente a veces la injusticia es más grande, que más peligro corre el que se roba la galleta que el que roba las arcas del Estado. Es verdad, porque la injusticia viene del hombre de su pecado. Pero hemos imitado y no podemos mirar a Adán y Eva con menosprecio o con molestia, porque lo hemos imitado muchas veces y hemos visto las consecuencias. Detrás de peleas familiares, de divorcios, de contiendas entre vecinos familiares, detrás de lo que está ocurriendo en naciones como Ecuador actualmente, que vemos el pecado generalizado, institucionalizado, endémico. El pecado tiene consecuencias. ¿Y qué es el pecado? No seguir a Dios, sino a nuestro parecer. En Romanos 8 vemos lo siguiente en los versículos 5 y 6. Miren, Romanos 8 del 5 al 6. Y aquí vamos a ver cómo podemos ser como Adán y Eva o podemos ser de Cristo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y eso le ocurrió a Adán y Eva. ¿A qué apeló la serpiente antigua, Satanás? A deleitarnos en la carne, a deleitarlos a ellos como hace con nosotros. Ustedes no van a tener que obedecer a Dios si comen de este árbol, porque no morirán y serán como Dios. Y si son como Dios, ¿para qué necesitan a Dios? Si ustedes deciden sin Dios, se convierten en Dios, en sus propios dioses con minúscula microscópica. En eso nos convertimos. Y esto lo dice Pablo a los romanos. Hay dos caminos. Ya sabemos cuál fue el camino que tomaron Adán y Eva. Y vimos las consecuencias. Pero sin señalarlos a ellos nada más, no mirándonos a nosotros mismos, tenemos que estar conscientes de eso. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Puedo ser como Dios. Puedo enriquecerme ya. Puedo enriquecerme sin trabajar. Puedo quedarme con la mujer del prójimo. Puedo ser famoso. Puedo ser famosa. Existe el OnlyFans. No es que Dios tenga problemas con la fama, porque grandes hombres de la Biblia fueron famosos. Pero todos por razones legítimas o no. ¿Cuántos personajes bíblicos están escritos sus nombres con letras doradas? Daniel, José, el hijo de Jacob, Juan Bautista, los apóstoles. Pero ¿cuántos entraron y sus nombres fueron escritos de forma lamentable? Jezabel, Herodes, Herodías, Judas Iscariote, según las decisiones que yo tomo. ¿Qué lugar voy a ocupar en el mundo? Y hoy el anonimato. Para el Señor son tan importantes estos personajes que sus nombres son conocidos como los 500 que fueron testigos de Cristo. Porque al final de cuentas, los 500 que no se menciona que fueron testigos de Cristo resucitado van a estar en el mismo lugar que Daniel, que José, que Elías, que Moisés, que Abraham. Y eso es lo que importa.
No importa si nuestros nombres no son escritos en la Biblia, sino que están escritos en el libro de la vida y que no seamos borrados de él. Pero eso depende de qué decidimos. Y por eso, como dijo Pablo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Pero aquí él dice, usted tiene opciones, pero también tienen resultados. El ocuparse de la carne produce muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. La muerte se estrenó y ahí queda con la rebelión, con perder la calidad y también la eternidad. Y eso lo vamos a ver más adelante, por supuesto. Ahora, ya que estamos en Romanos 8, vamos a avanzar un poquito más a los versículos 20 y 21. Dice así Romanos 8, el 20 al 21. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación perdió calidad, perdió propósito. Y más claro, vamos a verlo incluso, vamos a verlo en la palabra de Dios para todos. Me gusta esta versión, la palabra de Dios para todos, porque con más claridad nos lo dice lo mismo. Mire, porque lo que dijo la Reina Valera al principio, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, nos habla también de algo que ocurrió y que fue lamentable. La creación no pudo alcanzar su propósito original. ¿Cuál era el propósito original de la creación? Extenderse bajo el dominio de Dios, bajo el control de Dios, solamente que Dios puso unos mayordomos infieles, que fueron Adán y Eva. Y con la mayordomía imperfecta de ellos se pierde calidad, afectando a especies animales, la flora y fauna, también, la flora también fue perjudicada, la misma tierra, porque ya la tierra no era tan fructífera, produciría espinos y cardos como no debió haber producido. Miren los efectos. Hay una ley espiritual que afecta incluso a lo natural más allá de los seres humanos. Se entiende, es lógico. Producirá espinas y cardos no era el plan de Dios. Los frutos de cada árbol eran agradables. Eran abundantes. Era otra tierra, pero la tierra perdió su propósito original, pero no por causa de ella, sino porque Dios así lo dispuso. ¿Por qué lo dispuso? Porque el Señor ve el mal y tiene que hacer justicia. ¿Por qué? Porque Él es justo. Él es justo y por ser justo, Él hace justicia siempre. Que la creación será, bueno, pero ¿cuál es la esperanza que tenemos? La restauración. ¿Y cuál es la esperanza? Versículo 21, que la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para disfrutar luego la grandeza de los hijos de Dios. O sea, la tierra tendrá la calidad del Edén. Nosotros podemos soñar con el Edén. Yo les recomiendo, más que soñar con el Edén es tener paciencia porque lo vamos a ver. Nosotros vamos a ver cómo era la tierra originalmente. Y eso lo dice Apocalipsis. Porque recuerden, más que habitar en los cielos, vamos a habitar en tierra nueva. O sea, Dios hizo un plan para esta tierra y Él, que no es vencido por el enemigo, va a establecer su plan porque es lo que Él quiere. Eso lo vemos claramente en esta versión de la palabra de Dios para todos. Pero vamos a ver los versículos 22 y 23 en Reina Valera y Reina Valera 1960 y la palabra de Dios para todos. Dice los versículos 22 y 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Recordamos, éramos hijos de Dios, nos separamos y somos hijos de quien obedecimos, de Satanás, como se lo dijo Jesucristo a sus críticos.
Hijo de Satanás sois, porque las obras de Satanás hacéis. Bien, ahora somos adoptados, pero ¿adoptados para qué? Para ser restaurados y vamos a verlo. Y esto habla de la redención de nuestro cuerpo, pero para que quede más claro, en la palabra de Dios para todos, recomiendo esta versión, ¿verdad? Dice, todos sabemos que hasta hoy toda la creación se queja de dolor y sufre como una mujer con dolores de parto. Y por eso, suena duro, pero ¿por qué estamos viviendo en una tierra que sufre terremotos, tsunamis, sequías, por causa del pecado? Por causa del pecado del mundo. Y esto no me quita duda que recuerden que después del diluvio, la tierra perdió más calidad todavía. Las fuentes de agua de los cielos y las fuentes subterráneas son rotas para que la tierra cambie y pierda calidad. El pecado va quitando calidad. Todos sabemos que hasta hoy toda la creación se queja de dolor y sufre como una mujer con dolores de parto. No solo el mundo, sino también nosotros sufrimos. Pero, para que nos vayamos conectando a la restauración, pero ya tenemos el Espíritu como anticipo de la promesa de Dios. Ahora esperamos que Dios nos dé todos los derechos como hijos suyos, cuando nuestro cuerpo sea liberado. Recuerdan que cuando vimos en el término original hebreo antiguo, el término restauración era apartar, ser apartados de todo lo que está contaminados para ser restablecidos, restaurados, para volver a una condición anterior, original, superior. Dios nos llama a nosotros, a todos los que estamos aquí nos llamó para restaurarnos al diseño de Génesis 1, 27, 28, para hacer imagen. O sea, todos aquí, y los que están conectados y los que escucharán esto luego por YouTube, todos con el plan de Dios van a ser como yo. A menos, ¿cuál es el a menos que? Nosotros no querramos. O sea, Dios todo soberano, poderoso, tiene un gran plan. Pero yo puedo decir en mi pequeñez, pues yo no quiero. Yo no quiero porque me gusta estar así, pequeño, mal, ser mi propio Dios con minúscula y puedo seguir los deseos de mi carne. O sea, al no creerle a Dios y no hacerlo mi Dios que lidera mi vida porque me apartó para eso, estoy reduciendo mi vida, no solo en calidad, sino también excluyéndola de la eternidad, o sea, reduciendo temporalmente y de forma gravísima la calidad hacia la eternidad. Y aquí estamos hablando de condenación. Suena difícil, pero suena difícil, duro, triste, pero el Señor lo sostiene y lo vamos a ver más adelante con más palabra de Dios todavía. Dice pues, ahora esperamos que Dios nos dé todos los derechos como hijos suyos cuando nuestro cuerpo sea liberado. Cuando nuestro cuerpo sea liberado de todavía esta naturaleza que como cuerpo o muerte está sobre nosotros, pero que tenemos que ir cada vez debilitando para que pese menos. La tierra sí será restaurada. Por supuesto que sí. Por eso es decir, más que soñar con el Edén, que no es que esté mal, pero le mejoró la oferta. No soñemos con el Edén, esperemos que lo vamos a ver. Claro que sí. La tierra será restaurada y en Apocalipsis 21 queda claro. Vamos a Apocalipsis 21 del 1 al 2. Más que aquí Juan sí vio lo que les estoy invitando hoy. Les digo, no sueñen con el Edén, espérenlo. Juan tuvo un gran adelanto, una enorme visión, el super spoiler de Dios, porque dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Jerusalén, ciudad de paz,
Bueno, se establece aquí la ciudad de paz, que es donde Dios reina, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Eso lo vamos a ver como algo inamovible cuando Él haga tierra nueva, bajo un cielo nuevo. Recuerden que, como dije hace poco, la tierra tuvo cambios y uno de los fundamentales en el cielo fue cuando se rompieron las fuentes de los cielos en el diluvio. Y en ese momento, Juan vio lo que nosotros vamos a ver. Ahora, ¿todos lo vamos a ver? No, no todos lo vamos a ver. Por eso este tema, la restauración, es fundamental. Pero antes de eso, vamos a darle un poquito de suspenso. Dios es restaurador. Cristo es restaurador. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿verdad? ¿Para qué? Para imitarlo. ¿Qué dice el Señor? Sean santos como yo soy santo. Pero también el Señor Jesucristo dijo, sean imitadores de mí. Y Pablo decía, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. ¿Cierto? Así que si Él es restaurador, ¿qué hacemos como hijos? Hacer lo mismo que el Padre. Somos restauradores. Ahora, ¿somos restauradores activos o sin oficio? ¿Estamos restaurando vidas? Dice Gálatas 6. Primero, en términos internos, hay restauración que se hace en la iglesia. Nosotros estamos para restaurarnos unos a otros. Muchas veces para restaurar tengo que restaurar al prójimo, a veces tengo que pedirle perdón. Tengo que pedirle perdón porque le he fallado y yo mismo he sido quien ha dañado, pero también para decirle a otro, perdona a tu padre. Cambia ese dominio de tu carne porque tienes una vanidad que te está dañando. No estás bien. De hecho, no estás bien es un eufemismo. Estás mal es la verdad. Vamos a decirlo directamente. En Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Los espirituales restauren. ¿Y quiénes son llamados a ser espirituales? Todos en la iglesia. Que todos querramos ser espirituales, ya sea es una decisión. Recuerden que cuando, de hecho, Pablo le estaba hablando a los romanos, les advertía de que algunos andan según lo deseo de su carne. A los corintios también. Tenían tal desorden que tuvo que amonestarlos sobre la Santa Cena porque la estaban carnalizando y llevando la comilona y beber más de la cuenta y una serie de vanidades. Y había mujeres que no se arreglaban para el Señor, sino para los señores, porque que se ataviaban para ser atractivas para los otros hombres y no vestirse, y por eso tuvo que enseñar hasta vestirse con sencillez y dignidad. Y en ese sentido, ¿cuál es la labor de nosotros? Restaurar vidas. Dentro de la iglesia, sí. Tenemos que cuidarnos unos a otros, orar por esa persona y decir, el Señor te dice esto, te llama a esto. Pero en Isaías 49 se nos dice que no solamente se circunscribe a la iglesia, porque también podemos caer en el club de los que se cuidan así, pero ¿qué pasó afuera? Isaías 49, del 8 al 9. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Yo creo que eso es para todos, porque un día nos llamó y en el día de salvación te ayudé. Te ayudé primero librándote de la condenación. Fue la mejor ayuda, el mejor auxilio que nos pudo haber dado el Señor. Todos tuvimos nuestro día donde estábamos en el punto de quiebre y ese día el Señor se acercó y nos ayudó, pero también nos prometió la restauración. ¿Cómo nos restaura? Apartándonos. Y dice el versículo 40 y, perdón, el capítulo 49 de Isaías, pero el versículo 8. Y te guardaré. ¿Se acuerdan que el término era de restauración era apartar? Y te daré por pacto al pueblo. Te guardaré, te volveré al término o al concepto original de quién eres a imagen y semejanza mía para que seas apaciguado, pero te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes evangelio de la prosperidad, no, asoladas heredades. A veces queremos ser, no, yo creo que aquí no, porque en eso hemos sido como
yo creo que hemos sido de corazón humilde, de no buscar el reino de la tierra, sino el reino de los cielos. No es que el Señor nos va a dar riquezas, nos va a dar asoladas realidades. ¿Por qué asoladas? Donde falta algo, donde falta calidad, donde falta llenura. Eso es lo que nos quiere dar a nosotros. Bienvenido a la vida cristiana. Te salvé, te guardaré, te apartaré y te voy a mandar a lugares donde está la gente mal. Bienvenidos al plan de Dios, todos nosotros. Amén, ¿verdad? ¿Un amén ahí a eso? Amén, ¿verdad? Claro. Para que digas a los presos salid y a los que están en tinieblas mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos, pero ¿a partir de qué? De lo que él hace con quienes llamó, restauró, aparta y envía a esas soledades, a esas oscuridades, a esas brumas, para que digan a la gente, salgan de ahí, salgan de la mentira, salgan del pecado, salgan de la impureza, salgan de la lascivia, salgan de los vicios, salgan de la vanidad, salgan de la corrupción. Hablar, enseñar. A los pobres no, el Señor no les daba dinero, les enseñaba el evangelio. Eso recuerden que está claro en el informe que Jesús le dijo a los discípulos de Juan, que sí, limpió la piel de los leprosos, a los cojos hacía andar, a los ciegos le daba vista y a los pobres les enseñaba el evangelio, les decía la verdad. ¿Y cuál es la pobreza de alguien? No solo económica, pobreza de autoestima. Deja de sentirte menos, tú eres hijo de Dios. Pobreza de realización, porque te estás tratando de realizar en el mundo. Pobreza porque a veces tienes éxito, pero no lo disfrutas. Porque es que no soy el mejor futbolista, soy el número 3 del mundo. ¡Ay, qué tristeza, qué tragedia! No soy el más rico de Panamá. No soy el más atractivo, no soy el más poderoso. Aceptando los premios del mundo. A veces ni siquiera sintiendo si somos los idóneos para eso. Porque necesitamos del mundo. Y eso no nos enriquece. El Señor nos ha llamado a nosotros para los que están pobres y decirle con autoridad. Si algo me gustaba cuando el único ministerio carcelario que yo tuve fue en Coclé, con la cárcel de Penonomé, la de mínima seguridad de Llano Marín y la de ya más rigor, que era la cárcel pública y la cárcel de mujeres también. Pero algo que le decía a los presos, ustedes no nacieron para estar aquí. Dios no diseñó personas para vivir en una cárcel. El diablo los engañó y ahora lo que usted tiene que encontrar la verdad para que construyan su vida como Dios quiere. Decirle a los que están en embriaguez, Dios no te hizo para que tú te embriagues. Cuando en Efesios 5 dice que no te embriagues, porque en eso hay disolución. Deja de vivir la mentira del enemigo. ¿Qué está hablando el Señor? Restaurar por medio de la palabra y el poder del evangelio y el poder del Espíritu Santo. Porque la persona dice, sí, ya sé que no puedo seguir bebiendo. Bueno, vamos a orar. Vamos a creerle al Señor, pero vamos a orar. Porque con oración se puede dejar el alcohol. Como mi testimonio fue, como ya ustedes saben, orando dejé el alcohol. Décadas de alcohol, una noche de clamor. Dios lo hace. Dios nos convierte en nuevas personas por medio de su palabra, como lo hizo con la samaritana, como lo hizo con el gadareno. De él. Momentos puntuales donde dice se acabó, ya no más. Pero aquí estamos para recordar, fuimos restaurados, pero inmediatamente el Señor dice, espera, compañero, compañera, esto no es para decir ya, ahora vaya. Don Gadareno, usted quiere restaurar conmigo, no, usted va a restaurar a los de su tierra. Y por su palabra muchos creerán y serán salvos. Versículos 10 y 11 de Isaías 49. ¿Cuál es el resultado de la restauración que Dios quiere hacer a través de personas que Él ha restaurado? No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Aquí habla el Señor. Él es el que tiene misericordia, pero Él quiere que tengamos la misma misericordia de Él. La misericordia que Él tuvo por nosotros quiere que se manifieste en nosotros hacia otros. Y
y Él nos dará su palabra, su poder, para trasladar, conducirá a manantiales de agua. Tal como Pedro decía que nosotros somos linaje escogido por Dios para trasladar a las personas de la oscuridad a su luz resplandeciente. O sea, la restauración es, te saco de aquí para que estés en el lugar donde debiste haber estado, si no hubiera sido por el pecado que te controló. Restaurar es librar de la oscuridad del pecado y romper con el dominio del pecado en las personas. Y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. Conversión, vidas levantadas. Es lo que hace el Señor, pero para eso Él necesita en el que está mal levantarlo, quitarle, destruir, derribar para construir y en nosotros ser sus instrumentos. Eso es lo que Él quiere en nosotros. Ahora, ¿por qué esto es importante? No solo para tener vidas bonitas por unas décadas, unos años. Es más, esto hasta nos puede decir, "No, pero ¿para qué iba a restaurar a este señor que se está muriendo?" Cuando la pastora Jessica, que todos conocen aquí, mi compañero Rafael Gallardo, el que me llevó a Cristo, y yo teníamos el ministerio ese que nos inventamos de visitar pacientes con VIH, nuestros discípulos eran pasajeros, obviamente era difícil, era triste. Teníamos personas que las veíamos morir, personas que la visitamos hoy y la otra semana ya algunos no estaban. O como me dijo una enfermera con palabras muy duras, ay compañero, usted apenas ya estaba bajando y ya se había muerto su discípulo. Así me dijo. Yo lo veía en la ventana, chiquitito, por ahí en la ventana, y ya se había muerto su discípulo, el que le acaba de dar pastoral. Y uno dirá, ¿pero para qué? Ah, porque resulta que la creación restaurada solo será vista por quienes se restaura estando en el mundo caído. Y una persona en el lecho de muerte puede ser restaurada cuando se arrepiente genuinamente, como el ladrón, que no en el lecho de muerte, en la cruz de su muerte, reconoció que el Señor era el Señor, que no merecía eso, que ellos sí merecían, porque cuando él reconoce que sí merecían estar en la cruz, ¿qué estaban diciendo? Nosotros no tenemos excusas. No es que yo robé porque era pobre, porque a mí me robaron primero, porque hay que ser vivo, porque el que no roba no tiene, no logra. O sea, él se arrepintió tan, pero tan plenamente que no engañó al Señor Jesucristo, porque si hubiera sido solo apariencia, el Señor no le promete, porque el Señor leía, conocía los pensamientos del hombre en su naturaleza divina. Y él supo que el hombre se había restaurado en la cruz y que si hubiera bajado, no hubiera vuelto a robar, creo que sí, porque el hombre sí se arrepintió. Pero entonces, ¿por qué tenemos que hacer esto? Solamente para hacer hogares bonitos, solamente para que el muchacho vuelva a la universidad, para que no se gaste el dinero en una bodega. No, es algo mucho más fuerte. ¿Se acuerda que hablamos de que se va a ver lo que vio Juan? Juan vio el Edén restaurado. Pues resulta que cuando restauramos vidas, estamos haciendo que muchos vean la eternidad. La creación restaurada solo será vista por quienes se restauren. Aquí lo tengo. Estando en el mundo caído. O sea, en este mundo caído se restauran. Cuando ya la tierra pasa, el que no se restauró en el mundo caído no lo va a ver. Y por eso en 1 Corintios capítulo 6, vamos a los versículos 9 y 10. Cuidado que yo creo que estoy salvo y que voy a ver si no he sido restaurado. Pablo, repleto de amor, de compasión y misericordia y con dolor, tuvo que también hacer esta advertencia. No sabéis, versículos 9 y 10 de 1 Corintios 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? Los que no han aceptado, no están viviendo conforme a la justicia de Dios. Ahora, los injustos, ¿cómo se manifiestan? Bueno, no erréis, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Mire, les voy a decir algo. Hubo una etapa en mi vida cuando esto todavía no es, o sea, no es que yo no quería convertirme, pero quería como salvar hasta los inconversos. Yo decía, no, debe ser que no heredarán el reino acá, que Dios no va a darles una vida bonita, pero sí se van a salvar, sí se van a salvar, decía yo. Cuidado con esto, cuidado porque soy muy ligero y
Y en Apocalipsis habla precisamente de quiénes son echados al lago del fuego. Los afeminados, los homosexuales, o sea, los delincuentes, los violentos, los fornicadores. Bueno, antes de eso dice que ellos los cobardes y los incrédulos. Y los incrédulos no aceptan la justicia de Dios. Exacto, ¿verdad? Ahora, no era tan suave. Yo estaba suavizando eso porque quería que todo el mundo se salvara. Y le decían, no, 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 debe ser que te vas a salvar. Todos somos hijos de Dios. Yo creí un tiempo, somos hijos de Dios aunque no querramos actuar como hijos. No, aquí el Señor dice que los que no se han restaurado a imagen y semejanza no eran al reino de los cielos. Salud. Bien, no sabéis, y por eso dice, no erréis, no te equivoques, compañero. Deja eso y dile a la gente, tienes que dejar eso. Se acabó. No puedes decir, yo soy un ebrio eterno o que irá a la eternidad. Tienes que dejar eso. Que vas a luchar toda tu vida contra eso, sí. Que hay cristianos que tienen que luchar contra los deseos sexuales, sí. Que van a caer, sí. Como Carlos Catari, espero que se mantenga. Carlos Catari es el famoso caso de un homosexual que se convirtió al Señor. Se casó con una dama, no sé si creo que tuvo hijos y todo, pero incluso, y no lo estoy diciendo como para dejarlo mal, ni una infidencia, no lo conozco, sino por a través de sus publicaciones, que él incluso, habiendo dejado la homosexualidad, él cayó y se volvió a acostar con una persona de su mismo sexo. Lo reconoció, se arrepintió y luchó contra eso. No quiere decir que no se caiga, pero una cosa es caerse y otra es lanzarse. El que no se ha convertido no cae en el pecado, se lanza y lo planifica y lo presupuesta y lo justifica. Y el que justifica su pecado es injusto, porque está declarando que la ley del Señor es injusta. Y hasta dice es imposible. Y hasta miente porque dice es que es imposible. Cuando el Señor dice que en Cristo todo lo puedo. Aquí entonces, ¿por qué tenemos que restaurar vidas? Porque hay muchas personas que por no convertirse no heredarán el reino de los cielos. Y hasta podrán ser pastores y dirán, Señor, Señor, pues si en tu nombre echamos fuera demonios. Sí, pero su corazón estaba lejos de mí, así que nunca os conocí. Nunca os conocí, sé quiénes son, pero nunca fueron míos. Fueron ovejas que saltaron del redil o ni siquiera quisieron entrar porque dijeron, sálvame, pero no voy a entrar en tu redil. En esto hay que ser muy, muy rigurosos. Y dice el versículo 11, y estos eras hay algunos, miren, para que no digan es que no se puede. ¿Qué le dijo a la iglesia de Corinto? Una iglesia bastante carnal. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya hemos sido justificados porque reconocemos que la ley de Dios es buena. Ya fuiste lavado. Tendrás esa lucha. Pero ¿qué tú decides? ¿Qué le dijo Pablo a los romanos? ¿Andar en los deseos de la carne? ¿Andar según la carne o andar según el espíritu? Se lo dijo a las Gálatas, a los Gálatas. No satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 6. No andes satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Que pasan ideas? Sí. ¿Que pasan recuerdos? Por supuesto que sí. ¿Que uno los complace? No. Y esta mente, donde uno a veces ocupa para malos deseos y malos recuerdos, está viviendo eso porque no lo ocupas en otra cosa. Quien me dice, añoro los viejos tiempos, ¿por qué no ocupas ese tiempo en pensar en todo lo bueno, lo justo, lo verdadero, lo digno de alabanza? Ese es mi compromiso. Pablo se lo dijo a los filipenses, en esto pensad. Esta mente es mi responsabilidad. Y lo que produce esta mente, estos pensamientos, generando sentimientos y acciones, me toca a mí. Ahora el Señor me da su propia mente y me da una nueva naturaleza. Para lo que antes me parecía apetecible, ya no. E incluso para no justificarme mi carne. Les comento acá muy brevemente, casi concluyendo, que me pasó algo muy interesante. Vi un video de donde se hablaba de una naturaleza mental que se llama la neurodivergencia.
Y resulta que me di cuenta que yo soy neurodivergente. Divergente en términos sanos, no lo agarren como muchos la agarran, divergente de la ideología de género, no, nada de esas cosas. Las neurodivergencias son personas que piensan que tienen otras formas de pensar y que tienen algunas virtudes que son buenas, porque son virtudes, y algunos defectos que María me dijo que eran verdad y que no le produce mucha diversión, ¿verdad? Que a veces mente dispersa, algunos síntomas de TDA, que es de trastorno de déficit atencional, de ligeras condiciones que bien pueden considerarse autistas o aparenta mucho, se parece mucho al autismo. Y el no priorizar, a veces pensar muchas cosas al mismo tiempo, que son gente maravillosa. Yo se lo dije a María, dice en la conclusión, son gente maravillosa pero incomprendida. Pero volviendo al caso, tenía una serie de debilidades. ¿Cuál era el peligro de esa publicación? Que esa publicación podía decir, podía alentarme a mí a decir, bueno, dice allí que a veces yo no presto atención. Así que cuando me veas descuidado, perdóname porque Dios me hizo neurodivergente, que no priorizo bien, que no hago ciertas cosas adecuadamente. ¿Sabes qué? En eso me quedo. O me puedo agarrar de idiosincrasia. Es que sabes que yo soy panameño y los panameños no sabemos ahorrar. Yo le dije a María en ese sentido, voy a aprovechar todas las cosas buenas del neurodivergente. Hay algo que me encantó, dice que a los neurodivergentes no les gustan las conversaciones tontas. Yo, bueno, prefiero que sea así, porque cuando me gustan mucho las conversaciones tontas estoy mal y estar en sillas escarnecedores, no. Pero los defectos no los voy a poner como tropiezo, más bien lo voy a poner como área de trabajo. Dice mi diseño que por mi neurodivergencia, en un momento dado, no voy a saber priorizar o voy a preferir distraerme. Entonces ahora yo le estoy diciendo, Señor, no. Otra condición. Las personas con esta condición o con esta situación, con este diseño, no soportan de los demás algunas cosas. Entonces ahora dice, ahora no voy a soportar porque fui hecho así. Cuando la palabra dice que tenemos que soportarnos unos a otros. Y estoy orando para soportar lo que antes no podía soportar. Incluso ciertos sonidos, ciertos ruidos, cierta textura. Ah, no, yo soy así. Más bien, y si no es nuestra neurodivergencia, sino nuestra familia, es que nuestra familia todos somos peleones, todos somos gritones. Es que me hicieron un análisis psicológico y resulta que yo soy bravucón. Pues esa es la naturaleza que Cristo quiere vencer en nosotros. Incluso en una iglesia, decían es que los pastores somos bromistas y molestamos y herimos a la gente porque esa es la condición de nuestro país. No, lo escuché. No fue aquí en Panamá. Es que así somos en esta iglesia. Decía, porque esa es la condición de idiosincrasia. ¿Y dónde está la ciudadanía de los cielos? O sea, se acabó que es que así nací. ¿Y dónde está el segundo nacimiento? Es que en el segundo nacimiento nos restauramos. Las conductas que son maldición, que son debilidad, son vencidas. O sea, alto, ya no más con eso. No voy a tomar lo de una neurodivergencia, de una idiosincrasia tropical, de una familia peleona, para entonces decir, así soy yo, porque entonces estoy negando la restauración que Cristo quiere hacerme. Y ese video, más que como una excusa de donde hacían ese pequeño documental, me sirvió a mí como, no como asentadero, sino como punto de partida. Y he comenzado a orar para que esas debilidades que las identifiqué en mí y que María me lo dijo bastantes veces, no, un par de veces, ¿verdad? Me dice si es verdad. Entonces, lo pongo como desafío. No más así, ya no más. Ya yo no puedo decir, es que me van a aguantar. Sí, que soy parte de una familia donde a veces cuando me hablan, yo conozco a tu tío, yo le tengo que pedir perdón de antemano porque no sé cuántos problemas se ha buscado. Sí, es verdad. O primos o otros parientes. Es verdad. Pero no voy a agarrarme de eso porque ¿dónde está la restauración? Y aquí es donde también tenemos que desprogramarnos de lo que nos enseñó el mundo, lo que viene en nuestra carne. La restauración. Porque entonces es que me condené porque mi familia era de embriagarse todos. No, porque los que se embriagan no heredarán el reino de los cielos.
los que roban, los que violentan, los afeminados, los homosexuales, los que tienen desórdenes lascivia, los que andan con muchas, las que andan con muchos, no heredarán el reino de los cielos. Y por eso, cuando decía hace poco que la creación restaurada solo será vista por quienes se restauren, estando en el mundo caído, nos da una responsabilidad hacia nosotros mismos. Tenemos que restaurarnos. Tenemos que vivir bajo el señorío de Dios, luchar contra el pecado, no dejar que prevalezca, pero también restaurar a otros y decirles, déjate de eso, no puede ser. No quiero asustarte, pero tampoco quiero, para que tengas un alivio, mentirte. Prefiero que te asustes ahora a que vivas el susto, el pánico eterno de la condenación, porque negaste la restauración. Porque negaste ser nueva criatura. El Señor hace criaturas nuevas para que estén en el cielo nuevo, en la tierra nueva con Él para siempre. Porque son ovejas de su prado y porque al final de cuentas, dice Juan 10, que las ovejas oyen su voz y le siguen. ¿Cuáles son las ovejas que se salvan? Las que oyen su voz y dejan de seguir a su embriaguez, a su lujuria, a sus robos, a su violencia, a sus desórdenes de cualquier tipo. Que hay esos impulsos, pero no me dejo dominar. Sé que hay esos impulsos pecaminosos. Sé que lo de que dejé atrás está ahí pidiendo, está con el papelito, el numerito, a ver si me llaman algún día. Pero yo digo, no, ese número no juega más. Eso somos nosotros. Y por eso el Señor nos da su propio espíritu, para que digamos, sí, todo esto está, pero yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para no ser vencido más y para enseñarles a otros. Déjese de eso, compañero, déjese de eso, compañera. Yo quiero que usted esté en la eternidad. Tenemos que decir, se acabó. ¿De acuerdo o punto en contra? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén a eso, y para eso estamos. Para eso estamos. Y perdone si me paso 2 minutos, porque quiero contar este testimonio que es fundamental. El 31 de diciembre, a las 8 de la noche, nos tocó meter a una persona aquí en la iglesia. No la hemos visto y esperamos que sea porque se restauró a las 8 de la noche cuando estaban haciendo la cena, porque estaba drogada afuera en la parada de bus y la echaron de otra casa porque estaba gritando, golpeando la tierra, pateando las cosas. No la vi yo, la vio mi esposa. Y nos tocó ir allá donde ella. Le hicimos alimento, la trajimos acá, le dimos café, le dimos cena de Año Nuevo, porque la persona estaba muy mal. Y era una muchacha que estaba en peligro de cualquier cosa le podía pasar. Cualquier cosa le podía ocurrir. Y mi esposa tuvo que orar por ella, porque el Señor la puso a orar con palabras específicas. O clamé por ella. Pero ¿qué quiero decir esto? No es la gloria para nosotros, obvia gloria del Señor. La gloria del Señor que nos sacó a la calle a esa hora por una eventualidad. A esa hora no íbamos a salir, ocurrió una eventualidad por la que tuvimos que salir para encontrarnos con ella. Pero con esto también me quedó claro. El Señor nos mostró el último día del año que Él quiere que esto no quede como un acto puntual de fin de año. Que saliéramos de nuestra comodidad y que buscáramos a los que necesitan restauración, diciéndole la verdad, no aplaudiéndole sus pecados y diciendo, tú tienes que acabar con esto. Estamos orando para que regrese. El Señor sabrá cuándo o cómo o qué pasará. Pero lo que sí nos tocó a nosotros es, en esas asoladas heredades, mirar, pidiendo la guía al Espíritu Santo, porque oramos. Y sobre todo mi esposa clamó, Señor, es lo que tú quieres, ¿cómo hacemos? Era una situación que podía ser peligrosa, pero era necesario, porque si estamos para restaurar, restauramos a los que están muy mal. Algunos serán muy conocidos, algunos estarán dentro de la iglesia como se hablaba de la iglesia de Gálatas. Los espirituales tomen a esos carnales, pero muchos serán personas que como presos, como ciegos, están perdidos. Como ovejas sin pastor, y en cualquier momento los lobos rapaces lo van a devorar. Esta muchacha le hubiera podido pasar cualquier cosa allí. Pero era necesario que el Señor nos llevara ahí. Y si le damos gloria a alguien es a Dios, que nos llevó a ese lugar y nos dio el valor. Porque sin el Señor no lo habríamos hecho, jamás lo hubiéramos hecho. Y aquí es donde también viene esto como un reto. Restauremos vidas. Restauremos. Pidémosle mucha guía al Señor. Que el Señor nos guarde
Porque si vamos a liberar lobos, que nos libre de esos lobos. Si vamos a tratar con criminales, que nos libre del crimen. Que el Señor nos guíe, nos fortalezca, nos cubra y sobre todo nos dé la palabra justa. Porque el testimonio de nosotros es muy suave comparando con otros, de personas que han liberado a personas narcoterroristas, a guerrilleros. A veces hasta uno quiere decir que se pierdan, que ya no más. Pero eso no es el amor que Dios tiene para con nosotros y que quiere que tengamos en los demás. Restauremos. Y el Señor me ha mostrado este año que debemos restaurar vidas. Todos aquí. Pidámosle la guía al Señor, su cobertura, y no tengamos miedo. Porque no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de amor, valor y dominio propio. ¿Oramos? Oremos. Señor, muchas gracias por restaurarnos primero que todo. Porque un día nos viste separados de ti, honrando el pecado, y bien fuimos advertidos luego cuando conocimos lo que nos esperaba, cuando conocimos en Romanos, en la carta a los Romanos, que la paga del pecado es la muerte. Y obedeciendo al pecado, no íbamos a heredar el reino de los cielos, no íbamos a heredar el reino de Dios, no íbamos a ver cielo nuevo, no íbamos a ver tierra nueva. Pero Señor, porque tú nos rescataste, nos restauraste, nos apartaste y ahora nos envías a asoladas heredades, a donde la gente está mal, donde la gente tiene miedo, rabia, frustración, donde hay ignorancia, donde los espíritus dominan, los espíritus de maldad. Yo te pido, Señor, que nos cubras a todos. De antemano, cúbrenos, respáldanos a todos, porque el enemigo quiere destruir a todo hijo de Dios, pero al hijo de Dios que cumple la voluntad de Dios y que lucha para que el reino de Dios se extienda, a ese lo detesta y lo quiere destruir. Cúbrenos para que no seamos destruidos, danos cobertura total y danos sabiduría para no pecar contra ti, siendo a veces soberbios o muy miedosos. Miedo cuando no confía en ti, o a veces considerándonos más que los demás y creyendo que podemos en nosotros mismos y en ti que nos fortalece. Señor, yo te pido que nos cubras, nos ayudes, pero también te pido por algo muy especial. Danos discernimiento, muéstranos quiénes son, dónde están. No solo afina nuestros ojos naturales, para los que ven las cosas naturales, y nuestros oídos para escuchar las voces naturales, sino los ojos y los oídos espirituales, para saber qué luchas son las que tú quieres que luchemos, dónde ponemos el pie y de dónde nos vamos, qué palabras son, y respáldanos. Tú quieres que restauremos vidas, Señor. Tú amas la restauración. Tú amas a los restauradores que, siendo restaurados, ahora restauran vidas. Tú amas a esta iglesia, pero quieres mostrar mucho más amor. ¿Cuánto nos amas? Amando lo que tú amas, y es restaurar, para que con la restauración venga la salvación, como dice Salmo 80. Para que ya no siendo de aquellos que se aferran al pecado, no erremos, ni enseñemos mentira, que no importa si seguimos pecando, si Dios nos ama y a todos los quiere salvar. Dios, tú quieres salvarnos a todos, pero por justicia haces a quienes aceptaron que necesitan ser restaurados por ti. Señor, cúbrenos, ayúdanos, guíanos, utilízanos. Repito esto, Señor, porque para que nos quede claro a nosotros. Cúbrenos, guíanos, ayúdanos. Úsalos, utilízanos. Si somos cubiertos por ti, guiados por ti, ayudados por ti, utilizados seremos por ti. Señor, yo te pido que pongas en nosotros no solo la oportunidad, las oportunidades, sino el querer por tu buena voluntad, que seamos restauradores
y que seamos instrumentos para limpiar nuestra tierra. Y que muchos más, por medio de la obra que tú harás con nosotros, pero por tu poder, que muchos más vean cielo nuevo, tierra nueva, el reino de Dios, cuando a Jerusalén descienda aquí y estemos contigo para siempre. En nombre de Cristo Jesús te pido que nos respaldes y nos utilices. Nos comprometemos a hacer lo que tú quieres que hagamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.